Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú reveles tu palabra a nuestros corazones. La escribas en nuestra mente y en nuestro corazón para que tu palabra pueda hacer el efecto en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy les voy a dar algunas instrucciones para leer la palabra de Dios y que usted la pueda entender y que la palabra de Dios haga efecto en su vida y produzca fruto al 100%. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 19 dice: «Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra». El Señor nos dice que nosotros debemos tener la Biblia con nosotros. Es necesario que usted tenga una Biblia para que la lea, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios para usted, es la forma como Dios habla a su corazón y a su vida. La Biblia, o en la Biblia encontramos todas las instrucciones y recomendaciones que el Señor nos da para vivir cada día y poder llegar al reino de los cielos y poder disfrutar en esta tierra de una vida abundante. Es necesario que usted tenga una Biblia, pero no solamente tenga la Biblia, sino que la lea todos los días. Es necesario que usted lea la palabra del Señor todos los días, porque cuando usted lee la palabra, usted se está alimentando espiritualmente y la palabra va a producir en su vida un efecto maravilloso que a largo plazo, a mediano y corto plazo, usted va a ver el efecto que la palabra de Dios ha hecho en su vida y aún en su entorno. Debe leer la palabra del Señor todos los días, pero también es necesario que usted ore antes de leer la palabra del Señor. Puede ser una oración muy corta, y lo vemos en el libro de Nehemías capítulo 8 y el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Antes de que usted lea la palabra, debe orar y pedirle al Señor que revele la palabra de Dios a su corazón, que le enseñe, que le dé entendimiento para comprender la palabra del Señor y usted pueda entender claramente cuál es el mensaje de Dios para usted, qué es lo que Dios quiere hablarle en ese momento. Debe pedirle al Señor que la revele a su corazón, ya que solo a través del Espíritu Santo podemos entender la palabra del Señor. Solo el Espíritu Santo es el que nos la enseña y nos hace entender el mensaje de Dios para nuestra vida. Puede ser una oración muy corta, de unos segundos, antes de leer la palabra del Señor. Pero también debemos leerla con atención. La palabra del Señor nos dice que todo el pueblo estuvo atento. Léala con atención. De pronto usted la ha leído muchas veces, pero léala de tal forma como si nunca lo hubiera leído y necesita toda la atención y la concentración para leer la palabra del Señor y entender qué es lo que Dios quiere hablar a su corazón. En el versículo 7, al final del versículo, dice que los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Todo el pueblo estaba atento, pendiente, concentrado para oír la palabra de Dios. Pero también esta atención y esta concentración la debemos llevar cuando leemos la palabra del Señor. Hay que ponerle el sentido. No leer la Biblia como un libro de historia, como un libro que ya conocemos, sino leerla de tal forma que es el mensaje de Dios para usted en ese momento. Es la voz de Dios hablando
a su vida. En el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si usted lee y no entiende, vuelva a leer hasta que entienda qué es lo que el Señor quiere hablarle, en qué quiere corregirlo, qué quiere enseñarle, qué es lo que Dios le está hablando. Si es necesario, lea varias veces el pasaje hasta que pueda entender la palabra del Señor. En el libro de Esdras, capítulo 7 y el versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Debemos disponer nuestro corazón cuando vamos a leer la palabra del Señor. Tener un momento de privacidad y de concentración para leer la palabra o escucharla. No permitir que agentes externos nos desconcentren. Desconéctese de su dispositivo móvil, desconéctese de todas aquellas cosas que le puedan interrumpir y le puedan desconcentrar. Y dispóngase a oír la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios. Un tiempo, unos minutos, exclusivamente para leer la palabra del Señor, con toda la disposición, con toda la reverencia, porque es Dios el que le va a hablar. Es la voz de Dios para su vida. En el libro de Nehemías, capítulo 8, y el versículo 18 dice así, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. El Señor nos vuelve a insistir que la palabra de Dios debe leerse todos los días. Usted debe leer la palabra de Dios todos los días, porque la palabra es su alimento espiritual. La palabra va a producir un efecto en su corazón. Por eso es necesario que usted lea la palabra. La palabra le va a dar fe, le va a libertar, le va a sanar, le va a guardar, le va a limpiar, le va a purificar, le va a santificar. Va a darle conocimiento, sabiduría, inteligencia, prudencia. La palabra le va a guiar y a dirigir en su vida. Y va a obrar muchas cosas más en su corazón si usted lee la palabra del Señor todos los días. Hay que leerla y escucharla todos los días. En el libro de Salmos, capítulo 119, y en el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando en la palabra del Señor encontramos la palabra ley, estatutos, mandamientos, decretos, sagradas escrituras, la palabra de Dios, todo se refiere a la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, dice el versículo, oh, cuánto amo yo tu ley, o cuánto amo yo tu palabra. Usted debe amar la palabra del Señor. Y por lo tanto, debe leerla todos los días, pero también debe meditar en la palabra. Dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. Cuando nosotros leemos la palabra va a entrar a nuestro corazón. Por lo tanto, debemos meditarla, pensar en la palabra, recordar la palabra. ¿Qué fue lo que el Señor nos habló a través de la palabra? ¿Qué fue lo que escuchamos en la enseñanza y predicación de la palabra? Debemos tratar de recordar y meditar lo que el Señor cada día nos enseña, lo que nos corrige, lo que nos habla a través de la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6
Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nosotros debemos leer la palabra, meditar en la palabra, pero también repetir la palabra, a tal punto que nosotros nos aprendamos algunos versículos de la palabra de memoria. Es muy importante que usted se aprenda la palabra de Dios, que la repita. Y aquí nos aconseja el Señor que la repitamos en la mañana, al acostarnos, cuando nos levantemos, yendo por el camino. La repitamos, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros hijos. Es la responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Enséñeles versículos cortos. Repita los versículos para que los niños vayan aprendiendo la palabra del Señor. Y cuando ellos lleguen a una edad adulta, nunca se apartarán del camino del Señor, porque la palabra de Dios quedará escrita en su mente y en su corazón, y obrará en sus vidas, y los salvará, y obrará en cada uno de ellos conforme a la voluntad del Señor. Es necesario repetir la palabra, aprendernos de memoria la palabra. Hay que aprenderla. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, y el versículo 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Tenemos que leer la palabra, meditar la palabra, repetir la palabra, aprendernos la palabra. Debemos aprender la palabra porque hay momentos en que no tendremos acceso a la Biblia. Y es allí cuando el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra que ya nos hemos aprendido. Cuando estamos en un momento de dificultad, cuando estamos en peligro, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una situación difícil, cuando de pronto estamos en una situación crítica, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que ya está en nuestra mente, que la hemos aprendido. Y llega el Espíritu Santo y nos recuerda la palabra para ser fortalecidos, para ser librados, para ser guardados. Y obrará el Señor en nuestra vida de acuerdo a la situación y la necesidad que en ese momento tengamos. Por eso es indispensable aprender la palabra. Y lo más fácil para aprendernos la palabra son aquellos versículos en los cuales el Señor en algún momento en nuestra vida nos ha hablado y ha tocado nuestro corazón. Entonces nos es más fácil aprendernos ese versículo y lo vamos a recordar con más facilidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 41 y versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apréndase aquellos versículos que han tocado su corazón y los va a recordar fácilmente. Propóngase aprenderse varios versículos de la palabra del Señor. Repítalos hasta que se los aprenda y queden escritos en su mente y en su corazón. En el libro de San Juan, capítulo 2, y el versículo 22, dice así: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. No solamente podemos quedarnos en leer la palabra, en meditarla, en repetirla, en aprenderla, sino tenemos que creer la palabra del Señor. Entender que no fue el apóstol, no fue el profeta, no fue el rey,
Fue Dios el que nos dejó su santa palabra. Fueron las palabras del Señor Jesucristo escritas en la Biblia, ya que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que dictó la Biblia. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos creer, estar seguros, convencidos que lo que la Biblia dice es verdad. Es la palabra de Dios y tiene cumplimiento en su vida hoy, en el tiempo presente. No es para futuro. Sí encontramos profecías y eventos que sucederán a futuro, pero la palabra de Dios es para usted y es hoy el mensaje que Dios quiere hablar a su corazón. Debemos creer la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, crea que es Dios el que le está hablando a usted de manera personal. Directamente le está hablando, que es el mensaje de Dios para su vida. Crea la palabra de Dios. Crea lo que está escrito en la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 28, y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús le da instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, pero son las mismas instrucciones que nos da a nosotros hoy. ¿Y qué nos dice? Que debemos guardar la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra, pero llevarla a la práctica. Tenemos que guardar la palabra, vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tenemos que cumplirla. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de vida. Y todos los días debemos ponerla en práctica. Si nosotros la hemos leído, la hemos meditado, no la hemos aprendido, y también la creemos, debemos guardarla, cumplirla, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios obrará en nuestras vidas. Hará el efecto que ella hace en cada corazón. No volverá vacía a Dios, sino que hará en cada uno de nosotros el efecto correspondiente. El Señor hará grandes maravillas, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, trasciende hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nuestra vida. Ella tiene el poder para cambiarnos, transformarnos, restaurarnos, regenerarnos, obrar en nosotros un nuevo nacimiento, santificarnos, purificarnos y hacer de nosotros unos instrumentos útiles para la gloria de Dios, unos hijos de Dios perfectos, santos e irreprensibles delante de la presencia del Señor. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 3 dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos leer la palabra, debemos escuchar la palabra, pero debemos poner en práctica la palabra del Señor, porque la venida del Señor está cerca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Seremos felices y bendecidos si leemos y escuchamos y ponemos en práctica la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje y te pido, Señor, que tú derrames amor en su corazón, amor por tu palabra, Señor. Coloca en cada uno de ellos el deseo y el anhelo por leer tu palabra, pero también ayúdales y dales la revelación de tu palabra a cada uno de ellos, para que la puedan entender, comprender, aprender, creer
y guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos para guardar cada día tu palabra y vivir conforme a ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.